Yo quiero en este día, con el mensaje que terminamos la serie de amar a Dios, pero no quiere decir que terminamos de amar a Dios, ¿no es cierto? No vamos a terminar de amar a Dios, pero sí terminamos la serie y espero que con este último sermón, que posiblemente es un resumen de, espero que cortito, de los temas que hemos tratado durante el año, podamos así como ponernos, como dice en el texto, amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero quiero animarles para que desde hoy en adelante vivamos con esa intencionalidad, que sea un estilo de vida en cada uno de nosotros, el gran mandamiento dado por Jesús. ¿Ya? Entonces vamos a repetir el texto otra vez, ya que no está Alan ni True, que nos van a ganar, pero quiero preguntar a un adulto, ¿cuál sabe el texto? Que no sean las maestras de Sanary, inclusive los que le quitan, que no sean las maestras. A ver, ya bajaron la mirada. ¿Por qué? No van a perder el año. ¿Sí? ¿Nada? Entonces vamos a hacer como Jesús le respondió: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Yo quiero leerlo desde un poco más atrás, desde el verso 34. Dice: entonces los fariseos, escuchen eso, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Voy a leerlo en otra versión, la traducción del lenguaje actual. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado calladitos a los saduceos, ese calladitos fue mío, callados a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Oramos. Padre bueno, hemos leído tu palabra y queremos, Señor, clamar para que tu Espíritu Santo, que inspiró a Mateo, también inspire a nosotros en este día. Que hable a nuestra mente, que hable a nuestro corazón, que hable a todos nuestros pensamientos, intelectualidad y también a nuestro ser interno, para poder así tomar este texto como tu palabra real, hablándonos a nosotros hoy, así como hablaste en el tiempo de Mateo y después cuando sucedió esta historia y cuando Mateo lo escribía inspirado por el Espíritu Santo. Que también esa inspiración podamos sentirla hoy mientras estudiamos tu palabra y podemos así animar a salir
de esta casa de oración, animados para decir, sí, desde hoy en adelante voy a vivir así, o esto va a ser mi estilo de vida, porque Jesús dice que lo sea. En Cristo oramos. Amén. Yo por ahí cuando estaba haciendo el estudio vi unas 4 o 5 palabras a destacar. Por ejemplo, fariseo, saduceo, gran mandamiento, el intérprete de la ley y amor. Y algo estaba buscando ahí. Y mientras estaba buscando, me acordé de una historia que quiero contarles como introducción. Esta historia quiero hacerla breve a la historia porque no quiero que se enfoquen en la historia mía más que en la historia de Jesús. Entonces, solo va a ser rapidísimo. Esto sucedió a pocas semanas cuando nosotros llegamos a Cuba para estudiar en el seminario. No recuerdo exactamente dónde estábamos reunidos todos los estudiantes con sus familias, pero puedo decir que fue probablemente en el comedor de los estudiantes, porque ahí es donde todo, siempre la comida nos une. Así fue ayer también, la comida nos unió ahí en Quinal. Entonces, me imagino que estábamos ahí en el comedor y estábamos todos los estudiantes, los pastores, estaban estudiando, sus esposas, algunos niños. Y yo recuerdo que uno de los pastores se acercó a nosotros y me hizo esta pregunta: ¿por qué ustedes los ecuatorianos responden con mande cuando se los llama? ¿Sí es así, cierto? ¿Sí? Y yo no me había dado cuenta hasta ese momento. O sea, para mí era tan normal que cuando a mí me llamaban, siempre respondo con mande. Entonces no me estoy cuestionando. Entonces me puse a pensar un momentito y yo le dije esto. Nuestros padres nos enseñan que cuando alguien te llama, tú debes responder mande. Pero no solo debes responder mande, tienes que disponerte a obedecer. ¿Sí? No sé si. Entonces yo me acuerdo de mi papá y mi mamá cuando dice David, decía mande. Si alguna vez a mí se me ocurrió decir ¿qué? Ay. ¿Y por qué respondemos así? Yo le dije también, es una regla de vida. Si tú haces eso, no te van a castigar, vamos a vivir en paz, tus padres no te van a castigar. También, respondiendo mande, muestras respeto a la persona que te llama, especialmente si es más adulto que tú. ¿Sí? Y también te mereces ese respeto cuando tú dices mande. Entonces, eso se ha convertido en un estilo de vida diario que lo vivimos y es natural. Y él me dijo, qué interesante. Ahora entiendo por qué Soar y Yod, que Soar y Yod estaban de 6 y 5 años. 6 y 5 años. Y ahora entiendo por qué Soar y Yod, cuando nosotros les llamamos, ellos siempre dicen, mande. Y vienen corriendo y dicen, ¿qué pasa? Mande, tío, ¿qué pasa? Ustedes son diferentes. ¿Por qué les comparto esta historia? Porque el texto de hoy, en Mateo 22, del 34 al 40, también es una respuesta a preguntas de dos comunidades religiosas totalmente opuestas. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo? Dije que los fariseos y los saduceos. Si ustedes leen, voy a decir quiénes son rápidamente. Por ejemplo, el versículo 23 de Mateo 22. ¿Alguien puede ayudarme ahí? Solo es unos versículos más arriba, ¿sí? O antes. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Ya, muy bien. Entonces, una de las creencias de los saduceos es que ellos dicen que no hay resurrección. En cambio, los fariseos dicen que sí. Los fariseos creen que hay predestinación, la inmortalidad del alma y la vida espiritual. Los saduceos la niegan. Ellos dicen no hay resurrección. ¿Quiénes aquí en el Ecuador dicen eso? Los quiteños.
chuya vida. No sé si ustedes han escuchado eso. Por ahí dicen, no, pero tienes que vivir la vida. Chuya vida. Entonces, ellos serán, como en el tiempo de Jesús, saduceos. Chuya vida quiere decir una sola vida, o sea, no hay más. Entonces, nosotros creemos que la vida es eterna, como los fariseos. Ella tiene otra palabra, Blake, ahora es hermano Karen. Aunque no está, ellos no estaban de acuerdo en la fe. Jesús siempre les criticó a los fariseos porque eran muchas veces hipócritas, pensaban que se van a salvar por obedecer las obras de la ley o por cumplir las obras de la ley de Moisés, y a ambos los criticaba por su falta de amor a los demás. Tanto los fariseos como los saduceos, ellos aceptaban la ley, digamos así. No puedo decir la Biblia porque no estaba toda la Biblia ahí, pero el Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento los 5 primeros libros que se llaman la ley o la Torah, ellos la aceptaban. Tanto los fariseos como los saduceos aceptaban que esa es la palabra de Dios en su vida. Y también creían que Moisés es su líder y había que pensar como él, pero habían concluido de formas diferentes. Habían concluido los fariseos que sí hay vida después de la muerte, y los saduceos habían dicho que no. Entonces eran dos grupos, dos comunidades en el tiempo de Jesús bien diferentes. Y ahí estaban ellos, hablando, conversando, discutiendo. Yo me imagino ahí dos personas, un saduceo y un fariseo, y dicen, no, tienes que prepararte para la vida eterna. Y dicen, no, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Hay que gozar la vida, pero claro, no por gozar la vida hay que maltratar a la otra persona, hay que ser justos. Y Jesús los está viendo y le está diciendo, hipócritas, porque solo creen, no ponen en práctica, ¿sí? Ni los fariseos que creían en toda la ley y estaban, la palabra fariseo es separado justamente para cumplir, eran tan estrictos en cumplir la ley y en memorizársela. Pero Jesús les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. Los saduceos, en cambio, ahí hechos los estrictos, ellos decían, tú tienes que vivir una vida justa, justicia. Pero los saduceos eran personas de dinero, entonces ellos no se juntaban mucho con la prole. Entonces ellos, hay que ser justos, pero elegidos nomás, nosotros, entre nosotros. Y entonces Jesús les dijo, hipócritas, solo creen en sus creencias, en sus fe, pero no actúan. Entonces, es interesante que estas dos comunidades que tenían algunas similitudes, pero tenían muchas diferencias, la cuestión que estaban diciendo ahí, a ver, entonces, vamos a ponernos a conversar aquí, ¿cómo debemos vivir la vida? ¿Cómo debemos vivirla? ¿Sí? Porque la vida no es fácil, ¿no es cierto? ¿O sí es fácil? ¿Sí? A veces dice. A veces es más difícil vivirla que más fácil, ¿no es cierto? A veces el vecino, ayer yo tuve un conflicto ahí con el vecino, y yo estaba diciendo en mi mente, ay, si no fuera cristiano, no sé, como quisiera, pero ya la gente ya sabe. Entonces, la vida a veces se complica. ¿Cómo? Y esa era la pregunta que estaban haciendo estas dos personas, estos dos grupos en ese tiempo. Los fariseos y los saduceos. Bueno, tú puedes creer en la vida eterna, yo no creo en la vida eterna. La pregunta es cómo vivimos la vida aquí y ahora. Y no se ponían de acuerdo. Entonces hay que ser justos. Los fariseos son muy nacionalistas y dicen, no hay que por qué respetar al gobierno. Dicen, no, sí hay que respetar al gobierno, decían los saduceos. No se podían poner de acuerdo. Entonces, ellos, dice el texto, que para ya no seguir haciendo discrepancias, se van a Jesús. Y si ustedes leen la historia de Mateo 22, ustedes van a ver que primero los fariseos van a Jesús y le preguntan acerca de los impuestos, del tributo. ¿Tenemos que pagar o no tenemos que pagar? Y Jesús da una linda respuesta. Por favor, no la lean, no lean, porque no es el tema de hoy. En casita la lean. Y después van los saduceos, que no creen en la resurrección y le tienden una trampa a Jesús y le dicen, a ver, ellos creen en la resurrección. Esta señora que ha sido casada 7 veces,
por la ley de Moisés. Se murió el primer esposo y se quedó con el segundo esposo. Cuando será la resurrección, ¿esposa de quién será? Entonces dicen, y Jesús también le da una buena respuesta, tarea para la casa. Entonces, la pregunta sigue siendo esa, ¿cómo vivimos la vida aquí y ahora? ¿Cómo debemos vivir? Independientemente de tu fe, de tu creencia, de tu posición con el gobierno, de cómo debemos vivir la vida aquí y ahora. Y con eso ya para no que Jesús otra vez no les dé una respuesta dura, porque dice este texto, y viendo los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, ¿sí? Lo mandaron a un intérprete de la ley, a uno que se sabía la ley, que estudiaba la ley de Moisés. Y este señor le pregunta, o le hace la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento? En otras palabras, ¿cierto? ¿Cuál es la ley o el mandamiento para vivir la vida ahora? O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es ese gran mandamiento, ese gran mandato para que nosotros los ecuatorianos, cuando Jesús o Dios nos llama a nosotros decir, mande al mandamiento, a la orden, ¿cuál es para vivirla aquí, en este momento? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde a estos dos grupos, a los fariseos y a los saduceos, citando lo que ellos creen. ¿Recuerda que dije que había una similitud entre ellos? ¿En quién creían ellos? En la Torá, en la ley. Estaban fundamentados en lo que dice Moisés. Jesús, imagínense en esa sabiduría, le cita la Torá, le cita la ley de Moisés. Dice, primero le cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Sí? No van a buscar porque dice lo mismo. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es como, yo me imagino a Jesús como viéndolos a los fariseos y diciéndoles, mira, el primer y gran mandamiento es este, amarás al Señor, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A quién les estaba diciendo eso? Aquellos que no creían que había la inmortalidad, que había la vida eterna. Y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Jesús los está viendo y les está diciendo, miren, ustedes no creen que hay vida eterna, hay que amarlo al Señor. Con esa sensación. La palabra amor, estaba leyendo y me gustó este sentimiento, este concepto que dice, es un sentimiento intenso que nace de las personas. Ustedes pueden poner el propósito, ¿sí? Para amar a otra persona, para actuar. Entonces, amar, le está diciendo a los fariseos, citando Deuteronomio, dice, mira, tú tienes que tener ese sentimiento intenso a Dios el Creador, no solo con todo el cuerpo físico, sino también con toda tu vida espiritual. Aquellos que no están creyendo en la parte espiritual. Entonces, yo me imagino a los fariseos y dicen, mira, sí, ¿no es cierto? Sí hay. Jesús está diciendo que sí hay vida espiritual y vida eterna. Y después los ve a los fariseos y les dice, Levítico, eso lo digo yo que les dice, Levítico 19:18, dice, no seas rencoroso ni vengativos. Cuando deban reprender a alguien, repréndanlo, pero no participen en la maldad de nadie. A los dos que habían mandado al intérprete de la ley, ¿no? Y les dice, pero recuerden que cada uno debe amar
su prójimo como a sí mismo. Obedezcan estos mandamientos. Y es interesante porque Levítico termina así. Porque yo soy el Dios de Israel. Ellos creían en Dios. Ellos creían en el Dios de Israel y eran israelitas. Y lo que está haciendo Jesús es respondiéndoles el gran mandamiento con la parte que ellos sí tenían fundamental. Lo que hace Jesús es con estos dos textos ponerles el dedo ahí donde duele, en la llaga, en el corazón. ¿Sí? Ahí les está diciendo: alma, fuerzas, sin rencor, sin venganza, sin participar en la maldad de nadie, sino amando al que piensa diferente. ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. Porque Dios es el Dios de todos los seres humanos, y aunque los nieguen, aunque ellos nieguen que hay vida eterna, y ellos crean que hay vida eterna, y aunque ellos nieguen que hay que darle tributo al gobierno, porque hay que guardar para el reino de Dios, aunque sea eso, Dios es el creador de todos, y hay que amarlos, porque Dios los creó. En resumen, sería como: tienes que amar a Dios con todo tu ser, independientemente si crees o no crees. Tienes que amar al Creador y amar a su creación con todo ese sentimiento intenso que hay en ti, en todo tu cuerpo. Pero bueno, entonces, hasta ahora estamos hablando de un amor abstracto, ¿no es cierto? Va a tener ese sentimiento intenso y debo mostrarse y vivir así. Pero el diccionario de las palabras griegas dice que el amor solo puede ser conocido en base a las acciones que provoca. Como dicen las esposas, ¿no es cierto? No sé. Hay algunas esposas que saben decir eso. Yo ya estoy cansado de que me digas que me amas, pero actúas diferente, ¿cierto? Porque las acciones dicen o deben decir lo que crees y lo que piensas. Pero algunos, como somos locos, decimos una cosa y actuamos, ¿sí? Diferente. Parece que a ellos les está diciendo eso, parece que les dice: la Biblia, el gran mandamiento dice que amas al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, pero ustedes no lo están haciendo. Las acciones que provoca el amor hay que hacerlas. Si dices amar, debes vivir amando. Eso es cristianismo. Hay que creer, hay que entender, hay que vivir, ¿sí? Porque cristianismo es estilo de vida. Se lo llama religión, porque es como una filosofía, pero más que una religión, es estilo de vida. ¿Sí? Si hay templo o no hay templo, eso no es importante. Eres tú el templo del Espíritu Santo, eres tú el templo de Dios. Eres tú el que debes mostrar cuánto amas, porque Dios te ha mandado como un mandamiento y una orden. Nosotros todo este año hemos estado aprendiendo sobre este texto. Y eso había sido un reto memorizarlo durante todo el año. Y tal vez ya está aquí. Ahora Dios nos está pidiendo que lo bajemos aquí y que lo pongamos en práctica. ¿Sí? Si Jesús estuviera aquí, nos viera y nos dijera: a ver, aquí hay varios grupos, hombres, mujeres, ¿sí? Hay altos, hitos, de todos los oficios, los llamados estados, ecuatorianos y eso. Y si le preguntamos: Señor, ¿cómo debemos vivir? Y Él nos va a decir: amando, con ese sentimiento intenso al que te ha creado, pero también al que está día a día en tu vida diaria. Cuando yo estaba pensando así, digo: ¿cómo el temor
ha guardado mi corazón para amar. Y a veces solo estamos pensando en cosas superfluas o superficiales. Pero quiero ir terminando con esto. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta reflexiva. Si alguien hoy te dice a ti que tiene un maletín con $5 millones, si es que quieres, entonces si no, justo el dinero que necesito. No, yo no necesito $5 millones, pero ¿cuántos diríamos que sí queremos? Ya estamos hasta allá, estamos haciendo hasta cálculo para eso. Toca el diezmo. Seguro el carro que necesito comprar, ya me alcanza y todo eso. Pero como las cosas cuando dicen así, como gratis, ¿hay gratis? ¿Hay cosas gratis en el mundo? No, en serio. Sí. Yo antes pensaba que cuando me invitaban para almorzar y pagaban, me decía el almuerzo gratis. Hasta que mi amigo Dustin dijo, no, siempre hay alguien que lo paga. Entonces no hay nada gratis. Tú no lo pagas, pero siempre hay alguien que lo paga. Entonces no hay nada gratis. Entonces se pregunta, ¿cuál es la condición para recibir esos $5 millones? Y el que te va a dar dice, mañana no te vas a levantar de la cama. ¿Cuántos van a recibir esos 5 millones? Levante la mano. No. ¿No? ¿Qué pasó con él? No. Norma no recibe los 5 millones. ¿Por qué? Prefiero trabajar. Eso demuestra que levantarse de la cama vale más que 5 millones. Y a veces nos levantamos en nuestras camas no muy agradecidos. Levantarte de la cama, el amor que Dios te tiene para que te permita abrir los ojos cada día vale más que 5 millones o que el dinero que te quieran ofrecer. Así que cuando te levantes de la cama, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y proponte amar al que está a tu lado como te amas a ti mismo. Vale más. Si no has podido dormir, pero te levantas de la cama, levántate agradecido, porque vale más. Sea agradecido, vive agradecido, vive amando y ama vivir. Eso es lo que Jesús te dice. El gran mandamiento es eso. Vive amando y ama vivir a ti y a el que vive contigo. Pero ama no a la manera tuya, ama a la manera de Dios. Porque la manera nuestra no es la que Dios quiere. Ama a la manera que Dios quiere, no a tu manera, no a la manera que te enseñaron tus padres, no a la manera que dice la cultura, que a veces se vuelve impositiva y autoritaria y manipuladora. A veces uno dice, no, yo me amo a mí más que todos, porque cuando yo he abierto mi corazón para amar a otra persona, ¿qué ha pasado? Me han herido y me han traicionado y ya no quiero seguir viviendo así. Pues Dios te dice que el amor tiene que ser entrega. No hay mayor amor que este, que uno entregue su vida por sus amigos, por Jesús. Pero eso duele, ¿no es cierto? ¿Duele o no? Cuando tú das algo y no recibes lo que tú esperas, duele. Pero porque estás mal enfocado en el amor. El amor debe ser a Dios. Levántate de la cama para dispuesto a amar más a Dios y a ti. Ama a la manera de Dios. El que no conoce a Dios no va a conocer el amor, porque Dios es amor. Dios es el amor verdadero y Dios es el amor genuino. El que no conoce a Dios no va a amar a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos a Dios nos volvemos egoístas, manipuladores, individualistas, hedonistas,
solo queriendo amar por el placer, sin importar los demás. ¿Sí? Amo y veo a la otra persona como un objeto de uso y no como un sujeto que también merece amar, ser amado. Ama a Dios y ámate a ti mismo y ámate y ama a los que están a tu alrededor. Ese es el prójimo, el que está a tu alrededor. Pero ama con un sentimiento de gratitud porque Dios es el que te amó primero. Nadie puede amar a otro si Dios no te ama primero. Y Dios te ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito para que creas y no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Dios te amó tanto, con ese amor altruista, sin esperar nada a cambio, que entregó su vida por ti. Decía la canción que cantamos hoy: Dios nos ama tanto que se hizo pobre, ¿cierto? Se hizo pobre porque nos ama. Dejó, dice Filipenses capítulo 2, dejó su trono para tomar forma humana y hacerse siervo. Eso lo hace por amor. Y fuimos, voy a decir en pasado, y fueron agradecidos muchos de su tiempo, de su ciudad, al amor que Dios les había dicho, a Jesús que les había dicho: yo dejé mi trono y vine aquí para entregar mi vida por ustedes. No, muchos le gritaron: crucifícalo. En otras palabras, mátalo. Mátalo. Un amor altruista es aquel que no está esperando. Un amor altruista es aquel que da y no espera que el favor sea regresado. Así es el amor que Dios quiere. ¿Sí? No es aquel que dice: toma este dinero, pero quiero que pasado mañana me hagas esto. Ese no es el amor que Dios quiere. Ese es el amor que nosotros aprendemos por cultura, es el amor que nosotros aprendemos por nuestros padres. Y ese es el amor que hemos aprendido que nos hiere, porque cuando amamos a la forma de Dios, a veces nos sentimos traicionados. Pero enfoquémonos en el amor que Dios tiene. Nos ha amado tanto que además de que entregó su vida por nosotros, nos ama tanto que ha ido a preparar morada para ti, para Dios. Nos ama tanto que un día va a venir para tomarnos y vivir con Él toda la eternidad. Cuando tú te levantes de la cama valorando eso más que los millones que te puedan regalar, tú puedes decir: yo voy a amar esto, porque yo sé que un día Él va a venir y voy a pasar con el amor de mi vida cada día y cada momento, todos los días de toda la eternidad, sintiéndome amado realmente, sintiéndome realizado por el amor. Ahora, déjame decir que hay muchos que viven sin este amor y necesitan también ser amados. ¿Sí? Cuando pierdes ese motivo de vivir sin sentirte amado, muchos dicen: no, ya, no hay más motivo para seguir viviendo, porque el amor de mi vida no está conmigo. Pues déjame decirte que el amor de tu vida está contigo. Aquel que entregó la vida por ti para que tú tengas vida eterna está todos los días. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que siéntete amado, tan especial, que Él dejó todo su trono para venir, tomar el cuerpo del ser humano, vivir la vida que tú tenías que vivir, morir la muerte que tú tenías que morir, resucitar y venir por ti. Levántate de la cama así. Levántate de la cama pensando que hay que vivir amando y hay que amar y vivir. Que Dios nos dé ese mandato. Que hoy que nos está llamando, que nosotros podamos llegar y decirle al Señor: mande, y el Señor te diga: ama vivir y vive amando. Amén. Vamos a orar. Padre, yo quiero decirte que
que es verdad que muchas veces yo he cerrado mi mente y mi corazón para no amar a las demás personas. Qué difícil que se me hace aceptar que cuando alguien se porta mal conmigo o cuando alguien no es recíproco al amor que yo le he dado de la forma como yo pienso que debe ser. Pero hoy tú nuevamente nos conduces a volver a pensar diferente, a volver a decir, tienes que amar primero a Dios, a tu Creador, porque Él te amó primero y ha hecho tantas cosas preciosas por amor a ti. Y por Él debes amar a los que están a tu alrededor, amando la vida y vivir amando a la creación de Dios. Padre, que eso hoy, que eso pueda ser como, puedo decir, la propuesta para el estilo de vida que quiero llevar desde hoy en adelante. Que aunque sea costoso amar, que pueda entender que fue más costoso para ti. Como decía la canción, nunca sabré cuánto costó. Lo que sí sabremos que fue un gran y elevado precio que tuviste en la cruz para salvarme, perdonarme. Que cada día yo pueda levantarme con eso en la mente y decir, el Señor hoy me ha llamado, puedo decirle, mande que me diga, te has levantado de la cama, ama vivir a tu Creador y a la creación. Ayúdame a entender eso también. Ojalá no solo se me quede en la mente y en el corazón, ojalá yo pueda ponerlo en práctica. Padre, perdóname porque muchas veces he actuado como un fariseo. Perdóname también porque muchas veces mis acciones han mostrado que soy como un saduceo, que no me importa la vida eterna, que hay que gozar la vida ahora y nada más siendo egoísta y manipulador, no importándome la otra de los demás. Pero hoy tú nos muestras que el cristianismo es diferente. Hay que amar a ti, porque tú nos amaste primero y porque la recompensa es eterna y preciosa. Gracias nuevamente por tu amor. Gracias por tu sacrificio. Y gracias por tanto amor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.